cronología de 4.000 años desde la entrada del pecado. Y resulta que la entrada del pecado es en el año 3.970 a.C., hasta la muerte de Cristo en la cruz, 31 después de Cristo. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde la creación hasta la entrada del pecado? ¿Fue el mismo día? ¿Fue la semana siguiente? ¿Sabéis cuánto tiempo pasó? 33 años y medio. Algunos ahora, cuando oigan esto, se estarán tirando de los pelos porque dirán, ¡ah, herejía, herejía! No, realidad, realidad. Confirmación histórica. Vamos al conflicto de los siglos. El lenguaje se basó en datos históricos. Hizo este famoso diagrama que apareció en su libro y determinó algo. Es una profecía de los 2.300 días o años. Y justo en la página de al lado aparece algo que aquí cita. Vamos a leer la parte de abajo para que quien no sepa de qué va lo entienda un poco. Fijaos cómo aquí hay una línea de tiempo y van sucediendo una serie de hitos que están marcados. En el 4 aparece la cruz y marca aquí un año. Y va siguiendo, Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en 457 a.C. 70 semanas, 490 años, debían cortarse para los judíos. Y al fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el Evangelio a los gentiles. Desde que comenzó el periodo en 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas de años, equivalente a 483 años. Preció su ministerio público. A la mitad de la semana, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. El periodo completo de los 2.300 días se extendía de 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador, para saber quién iba a ser salvo y quién no. Bien, mirad que aparece en la página justo de al lado. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, de era cristiana, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial de los judíos debían cesar. ¿Es claro este escrito? Clarísimo. ¿Interesa que esto sea así? Parece ser que no, porque con lo claro que es hay muchos que lo desprecian. 4.000 años de periodo. ¿Desde qué? Desde que empiezan los sacrificios hasta que Cristo es sacrificado. Y si eso es en el año 31 de nuestra era, nos da que ha habido un periodo de 33 años y medio en los cuales, ¿qué sucede? Cristo vive y muere. ¿Y la entrada del pecado? Lo mismo, creación, 33 años y medio y ¡pam!, entra el pecado. Para tenerlo un poco claro, diagrama sencillo. Primavera, año 3970, entrada del pecado en Edén. Primavera, año 31, crucifixión de Cristo. 4.000 años. Ahora un dato a tener en cuenta. Adán vivió 33 años y medio sin pecar, al igual que Jesús. ¿Y esto es un invento? 1 Corintios 15, del 45 al 50. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial,
tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Jesús qué es? Titulado como el segundo Adán. Pasó el mismo periodo en el que podía pecar. Uno cayó, el otro no, y nos salva. Volvemos a San Ireneo, contra las herejías, libro 5. Así pues murieron el mismo día en que comieron y en que se hicieron deudores de la muerte, porque la creación no admite más que un solo día, porque dice la Escritura, hubo así tarde y mañana un solo día, o fue el día 1. En ese mismo día que comieron, en el mismo murieron también. Fijaos que Ireneo está hablando de la creación y está hablando de la entrada del pecado. ¿Dice que mueren el día mismo que comen, literalmente? Parece que diga esto, ¿eh? Vamos a ver la explicación. Por otra parte, al considerar el ciclo y el transcurso de los días, según el cual se habla del primero, del segundo y del tercer día, si se quiere saber exactamente qué día de los 7 de la semana murió Adán, se le descubrirá a partir de la economía del Señor. Porque recapitulando en sí al hombre todo entero, desde el principio hasta el fin, ha recapitulado también su muerte. Es evidente, por tanto, que el Señor ha sufrido la muerte por obedecer a su Padre, el mismo día en que murió Adán por haber desobedecido a Dios. Ahora bien, el día que murió Adán fue también el mismo en que comió del fruto prohibido, porque Dios había dicho, el día en que comieres de él moriréis. ¿Adán murió el mismo día? ¿Vivió en cuántos años? 900 y pico, ¿eh? Sí, 930. Recapitulando en sí este día, el Señor vino, por tanto, a su pasión el día anterior al sábado, que es el 6º día de la creación, el día en que el hombre fue modelado, otorgándole así, por medio de su pasión, la segunda plasmación que se hace a partir de la muerte. Algunos, en cambio, ponen la muerte de Adán en el transcurso del milenio, porque un día del Señor es como 1000 años. Y Adán no rebasó el milenio, sino que murió en el transcurso de él, purgando así la pena de su transgresión. Así pues, sea que su desobediencia ha sido su muerte, sea que a partir de ese instante han sido entregados a la muerte y han sido constituidos deudores de ella, sea que han comido y sufrido la muerte en un solo y mismo día, porque es uno solo el día de la creación, sea que al considerar el ciclo de los días han sufrido la muerte el mismo día en que han comido, es decir, el día de la parascebe, día que el Señor ha hecho conocer como el día de su pasión, sea en fin que Adán no ha rebasado el milenio, sino que ha sufrido la muerte en el transcurso de él, según todo lo que se da a entender. Dios aparece como veraz, puesto que los que han gustado del árbol han muerto y la serpiente aparece como mentirosa y homicida, según el Señor ha dicho de ella. Ella es homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Por cierto, ya que estamos en México, ¿habéis visto en qué se basa alguna cuestión de divinidades de por aquí? La serpiente. Y encima como un gran dios, una gran deidad. ¿A quién adoraban en verdad esa gente que además hacía sacrificios humanos? A la serpiente. ¿La serpiente quién? Satanás. Qué cosas, ¿eh? Bueno, nos viene a decir aquí que en definitiva Adán murió durante el primer día milenial. No llegó a vivir los 1000 años. La palabra de Dios se cumplió. Ese mismo día morirás. Por tanto, Dios ya estaba haciendo referencia de un día como 1000 años.